Las instalaciones no las he visto, pero se ven en las imágenes muy cómodas, muy sosegadas, en fin, muy propias de estudiar, en fin, de ser un espacio para lo que es, ¿no? Un espacio para la tranquilidad, que es lo primero que pedimos los que alguna vez hemos estudiado y nos interesa pues un lugar tranquilo y sosegado para poder estudiar. Sí, hablabas de lo de Antonio Bello, eso yo creo que el pueblo de San Juan de la Rambla estará eternamente agradecido a que un científico de esa talla, de los primeros que estudiaron todo el tema de la bioagricultura y la ecoagricultura, y que a nivel internacional, bueno, toda su carrera la desarrolló en el CSIC, en el Centro de Investigaciones Científicas, y marcadamente sus relaciones estuvo con Iberoamérica. Pues asesor del presidente de Uruguay durante un largo tiempo, y asesor de casi todas las grandes instituciones latinoamericanas. ¿De Mújica o de otro presidente anterior? Fue de Mújica y fue de otro Ah, presidente sí. anterior, estuvo vinculado a los dos. Desde luego, un auténtico lujo. Cuéntanos, para aquellos oyentes que no estén al tanto de cómo fue, porque claro, tú eres responsable del área de patrimonio histórico, ¿cómo fue el que esta Casa de los Pérez haya llegado a convertirse en lo que es ahora mismo? Pues esa casa de los Pérez ¿De quién era? ¿Era privada? ¿Ustedes la compraron al ayuntamiento? ¿Cómo fue la cosa? es curioso, sabes que yo jugaba alrededor de esa ¿Ah, sí? casa. Mi casa está un poquito más allá y toda mi O sea, que tú eres del infancia, casco de abajo, de San sí, Juan de la toda mi Rambla. infancia fue en torno a eso. Había unas huertas delante que ya hoy no están, hay unos ¿Cuál es el origen de aparcamientos. esta casa, Cayetano? Pues el origen es de un alcalde, don Felipe Pérez, un alcalde de principios del siglo XX, finales del XIX, y que vivía en una casa que está un poco más hacia la entrada, que era alquilada, y la tenía alquilada, decide hacerse su casa. Y entonces, si te fijas, la estructura de la casa es una casa típica entre finales del 18 y principios del 19. Ujú. Esas grandes ventanas que se convierten en puertas, la cornisa arriba con los balaustres, pues da idea de ese tipo de casa. Los tejados que ya hoy no existen, pero que estaban detrás de esos balaustres, son los típicos tejados de las casas del siglo final del XIX, principio del XX. Este señor, pues bueno, durante mucho tiempo es alcalde de San Juan de la Rambla y decide hacer su casa y se la construye ahí. Después ya su hijo, tiene un hijo, pues se va de la villa porque bueno, por razones de trabajo ya se instala en Santa Cruz y esa casa queda un poco en el abandono. Es el Cabildo de Tenerife, a través de su área de cultura y de patrimonio, al que se interesan por esa casa, sobre todo por la historia de la casa de los Pérez a principios del año 2000, y llegando a comprarla a principios del siglo XXI, a principios de este siglo. Ujú. En el 2005 sufre una remodelación, no podemos decir que una restauración, porque hubieron grandes problemas en la remodelación y hay elementos que pierde la casa, pero hay otros que ganan, sobre todo en espacio y en la estructura interior que ahora nos sirve para albergar lo que está albergando. Es esa dicotomía siempre que tenemos entre conservacionismo y funcionalidad, ¿no? Habrá que darle una función a las cosas para que en el futuro lo poco que podamos conservar no se nos pierda. Ujú. Entonces, bueno, pues pasan por esa casa dos escuelas talleres del ayuntamiento que en vez de dedicarla a otros aspectos que podía ser de propiedad municipal, la dedican a esa casa. Y cuando nosotros la recibimos en esta legislatura, la recibimos, pues bueno, con falta de una serie de elementos, como era pues toda la instalación eléctrica, en cuanto a altas y en dejarlo ya listo todo el tema eléctrico y un par de detalles estructurales que, bueno, nos ponemos en marcha y ante un poco todo ese barullo que hay con la famosa cola de la Tenerife 5, pues nosotros nos planteamos que pedirle a la universidad que descentralizara, que porque todos los alumnos tenían que ir a estudiar en la Universidad de La Laguna, si era solo estudiar, porque no podía hacerse en el norte. Coincidió con las ideas del rector y con su equipo de gobierno, y bueno, a partir de ahí ya nos pusimos a manos con la Fundación Caja Sí, Canaria. que además la propia alcaldesa lo decía en una entrevista de hace ya más de un año, cuando estábamos en los estudios de la calle en la Asomada, precisamente hablando de la descentralización de los servicios de la zona metropolitana, hablaba de esto que tú acabas de señalar ahora y hablaba ya de este proyecto en la Casa de los Pérez y se ha hecho realidad. Desde luego, estas cosas que se vayan haciendo realidad son muy importantes. Veo también
que me parece destacable en lo positivo que el responsable, en fin, la coordinación de la casa esté a cargo de un alumno universitario becado para ello y que no sea, en fin, con todos los respetos, cualquier persona la que esté al cargo, sino un alumno universitario, ¿no? Sí, bueno, la Universidad de La Eso es Laguna, importante. la Universidad de La Laguna se encargó de elegir esa parte le tocó a la Universidad de La Laguna como experta. Eligió primero a la documentalista que está haciendo todo el trabajo de documentación de Antonio Bello, que es una especialista, es del pueblo, pero una especialista en documentación, geógrafa, y después además complementa las horas que ella tiene un alumno becado bueno, pues llega, complementa las horas para que tengan un amplio, o por lo menos lo que podemos, de amplio horario de apertura. Bueno, me han visto porque estamos parte de la entrevista, como hacemos casi siempre, las grabamos en vídeo para colgarlas en YouTube también, con enlace a nuestro periódico y a la página web de la radio, y me han visto que mientras hablaba el primer teniente de alcalde yo estaba con el móvil, no es que no estuviera atendiendo, sino que estaba a su vez también colgando unas fotografías que ha realizado nuestra técnica Gema Linares para que salga en el Facebook, en fin, estando en las redes sociales, no es que no estuviera atendiendo, sino que estaba colgando la fotografía. Me puso con pelo largo en la foto, ¿verdad? Sí, claro, con el pelo largo, claro. en plan lleno, ¿verdad? Bueno, Hacienda, llevas Hacienda, balance económico del año con el problema que ha tenido o que tiene todavía San Juan de la Rambla del gobierno anterior, con esa fiscalización del Estado. ¿Cómo está todo ese asunto? Bueno, la primera parte, lo que nos ha tocado este año, pues un poco aprobamos el presupuesto a finales del año pasado, el presupuesto para que entrara dentro de esa fiscalización que habíamos hablado. Pues bueno, hemos intentado ir pagando todas las cosas que nos quedan un poco detrás, horas extras a la policía, juicios que nos han salido, que habían quedado colgados anterior, pues de muy variado, desde algunas indemnizaciones que teníamos reclamaciones hasta pues servicios que se habían suprimidos sin avisar a la empresa antes y que nos habían reclamado, y un poco durante este año hemos intentado pues bueno, pagar toda esa gran masa de cosas que nos quedaban detrás. Aparte de eso tuvimos una buena noticia. La buena noticia fue que en el 2015 pues tuvimos superávit. El superávit nos sirvió por eso, un poco para liquidar todas esas... Superávit de más de 300.000 euros. De más de 300.000 euros, sí. De esa una parte que no se puede tocar porque es para liquidar todo aquello que habíamos dicho. Y de la otra parte que tuvimos superávit, ya en noviembre se llevó a 2 plenos, uno tras otro. Y el segundo pleno pues ya se aprobó para hacer inversiones fiscalmente sostenibles. Que se han hecho, una de ellas creo que en la urbanización Las Monjas, ¿no? Sí, en la urbanización Las Monjas, que pues donde teníamos grandes problemas de agua, sobre todo problemas para los vecinos, porque iban llegando residuos a las casas que pues eran ya molestos no solo a la hora de ver el agua, sino también para las lavadoras, y entonces se hizo una intervención en ese ámbito. Ya en el presupuesto del año 17, de este año que ha comenzado, ya no estará el ayuntamiento sujeto a ese plan económico financiero que el Estado los ha tenido ahí controlados, entre comillas, ¿no? Tenemos que cerrar este año, que se cierra febrero o marzo, pero en principio hasta aquí más o menos vamos a llegar. Vamos a llegar con eso, y estamos un poco ahora trabajando el presupuesto 2017. Lo hemos prorrogado un poco su aprobación, más que nada porque el del gobierno de Canarias no estaba, el del Cabildo no estaba, y claro, nosotros tenemos muchas inversiones que dependen de uno y del otro. Entonces, hasta no estar cerrado y aprobado esos dos presupuestos, la concejalía prefirió pues ser prudente y no presupuestar algo que después nos podía venir en contra o no podía estar. Y entonces nos ha mostrado que ha tomado un poco más tranquilidad. También está la negociación con los grupos políticos que pues a los sí, está cuales... claro que ustedes gobiernan en minoría, no en un pacto, por supuesto, porque no ha entrado en el grupo de gobierno AUP, si se puede, pero sí posibilitaron en su día el que el PSOE pudiera gobernar con la abstención que tuvieron en el pleno de investidura en el verano de 2015, y precisamente, bueno, tendrán que consensuar el presupuesto fundamentalmente con AUP, pero yo entiendo que con
¿Le darán, Sí, pregunto, ¿le darán borradores de los presupuestos también a IS Coalición Canaria, al Partido Popular? sí, nosotros ¿O solo hemos... AUP? No, no, nosotros tenemos una política aperturista en el sentido de que vamos a trabajar todos juntos. Entonces, el primer día que se empezó a elaborar los presupuestos, se le envió una carta a cada uno de los grupos políticos solicitando cuáles eran sus ¿Ah, sí? prioridades, sí, cuáles eran sus prioridades que ellos creían. Eso lo hicieron, perdona Cayetano, ya desde el primer día en que empezaron Sí, a trabajar, el primer día que yo empecé a trabajar con los presupuestos 2017, que más o menos en qué fecha pudo haber sido. principios de diciembre, porque Ajá. estuve, o finales de noviembre, porque yo estuve intentando alargar a ver si salían los de la Ya, comunidad sí, autónoma sí. y no hubo forma. Entonces, a partir de ahí A yo, partir de ahí mandas una carta a una los grupos de la carta, oposición diciéndoles, hagan sí, sus propuestas. hagan sus propuestas, les di un tiempo, no me acuerdo si fueron 7 u 8 días, para que me presentaran sus propuestas. Algunos partidos políticos me presentaron sus propuestas por escrito. Yo se las he pasado a cada uno de los concejales responsables de área, pues las que son de medio ambiente se las he pasado a Ezequiel, las que son, para que ellos después, con los grupos políticos que consideren necesario, las valoren, porque muchas vinieron sin valorar. Algunos pues, algunos partidos políticos me ponían, pues, queremos esto, pero yo no necesito valorado. Entonces lo pasé para que se valoraran y estamos en ese trámite de que los concejales me cierren con los grupos políticos esas valoraciones. Y después Bien, ya tendremos una segunda parte que es una reunión con cada uno de los grupos políticos que quiera venir. claro. Yo no obligo, pero sí me gusta Reuniones poner previas, siempre en la elaboración del en la presupuesto, elaboración trabajando todavía en sí, borradores, ¿no? en la elaboración del presupuesto para que cuando consensuemos lo máximo posible y lleguemos a comisión sea un presupuesto que bueno que pueda ser aprobado. Perfectamente. En fin, un aviso a navegantes que algunos, en fin, algunos ayuntamientos en minoría y en esta comarca, pues no han pasado todavía borrador de presupuesto a ningún grupo de la oposición y están en la misma circunstancia de minoría que el Partido Socialista en San Juan de la Rambla. A buen entendedor, pocas palabras. En cuanto a turismo, me comentaba antes Cayetano Silva, fuera de antena, que ahora mismo en la feria de Fitur, creo, o Madrid Fusión, Madrid me Fusión, decías, ¿no? sí, es la de comida. Se va a promocionar el Indirectamente municipio con la gastronomía. Cuéntanos. sí, indirectamente hemos intentado patrocinar el municipio. Bueno, pues Turismos de Tenerife lleva Madrid Fusión, que es la feria de gastronomía de Madrid, siete chefs de importancia de Tenerife y uno de ellos es de San Juan de la ¿Ah, Rambla. sí? Pues, ¿Cómo se llama él? Esteban Gómez. Esteban Gómez. Esteban Gómez es para mí un gran profesional, ya hizo hace algunos años una masterclass en San Juan de la Rambla y nosotros hemos intentado empezar a trabajar con Esteban porque creemos que es uno de los grandes profesionales en gastronomía de Tenerife. Y entonces, pues nada, pues su plato estrella que va a llevar a Madrid Fusión está hecho con dos elementos, con plátano y con el gofio. Y entonces hemos aprovechado para que el vídeo promocional de su plato esté grabado en San Juan de la Rambla. Qué bien. En turismo, algo que también quiera destacar Cayetano Silva